Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sobre los principios del procedimiento administrativo. Cuando hablamos de los principios del procedimiento administrativo, nos estamos refiriendo a criterios de interpretación de las normas del procedimiento administrativo. ¿Qué significa esto? Si es que encuentras un conflicto respecto de qué hacer en el procedimiento administrativo como autoridad o como administrado, recurrimos a los principios para solucionar ese conflicto normativo. Por ejemplo, de repente el administrado le notificas con un acto administrativo, una resolución que declara infundado su pedido. En los 5 días hábiles siguientes, nuestro administrado presenta una solicitud de nulidad. Tú puedes decir, pero contra una resolución proceden los recursos y los recursos contienen el periodo de nulidad, pero la solicitud de nulidad fue presentada dentro de los 15 días hábiles para interponer el recurso. En ese caso, por ejemplo, debemos interpretar las normas del procedimiento administrativo de manera que favorezcan al administrado. Por lo tanto, deberé comunicarle que su solicitud de nulidad la procederemos a tramitar, por ejemplo, como un recurso administrativo de apelación. Es la forma como se utilizan los principios en el procedimiento administrativo. Estos principios del procedimiento administrativo son también aplicables, además de los principios propios del procedimiento disciplinario y del procedimiento sancionador, son también aplicables a estos procedimientos, porque a veces puedes estar en un procedimiento administrativo sancionador, se te pasó el plazo para presentar tus descargos y tú dices, pero yo aquí tengo las pruebas que acreditan que yo no cometí la falta. Tú presentas las pruebas y le pides a la autoridad que las admita de oficio y la autoridad debe estar obligada a hacerlo. Tú dirás, pero ¿por qué, doctor? Por el principio de verdad material, por el cual la autoridad debe verificar plenamente los hechos que sustentan sus decisiones y adoptar los medios de prueba necesarios para decir la verdad sustancial y no la verdad procedimental. Entonces, esas son las formas en las cuales puedes utilizar estos principios del procedimiento administrativo. Lejos de que parezca que es una teoría, que vamos a hablar sobre lo que dice la norma, es importante ver su aplicación práctica en los procedimientos administrativos y en la vida administrativa. Entonces, vamos a tratar de hablar de esta aplicación práctica de los principios, a la vez que vamos a ver cómo está la regulación, ¿no? Cómo lo describe la ley 27444. A veces un poco debemos tener en cuenta que la ley 27444 está dirigida a las autoridades administrativas. Y una autoridad administrativa no tanto se ocupa sobre la doctrina del derecho administrativo. A ella le interesa conocer cómo se aplica una norma, cómo se interpreta una norma, porque él está sujeto al principio de legalidad. Es decir, el principio de transparencia en su ámbito subjetivo. Él me puede decir, doctor, si usted me habla más de los principios del procedimiento administrativo, que es lo que yo tengo que aplicar, me es más útil. Bueno, y en realidad es de esa manera. Entonces vamos a tratar de explicar esto tanto para estudiantes como para abogados y como autoridades administrativas, servidores y dirigentes sindicales, para los cuales es muy útil los principios del procedimiento administrativo. Entonces vamos a ver, recuerda que no vayas a confundir los principios del derecho administrativo con los principios del procedimiento administrativo. Son diferentes, aunque a veces uno se traslada a un tema del derecho administrativo, como es la legalidad. La legalidad es un principio del derecho administrativo, pero también encontramos el principio de legalidad en el procedimiento administrativo. Y más específico, encuentras el principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionador. Pero vamos a hablar ahora de los principios del procedimiento administrativo y pasamos a nuestra diapositiva inicial. Mira, es interesante porque nuestra ley de procedimiento administrativo general
describe 19 principios del procedimiento administrativo. 19 principios. Y es justo lo que vamos a ver en toda la sesión, los 19 principios. Esta enumeración de los 19 principios que se aplican al procedimiento administrativo no es una enumeración taxativa, es una numeración enunciativa. Es decir, que es posible que se puedan aplicar otros principios. Por ejemplo, aunque no está establecido expresamente, existe el principio de congruencia. Lo que diga la resolución final debe ser congruente con los pedidos realizados en la solicitud inicial por el administrado. Principio de congruencia. O tal vez veas la necesidad de que la autoridad que va a decidir esté frente al administrado. Principio de inmediación. Entonces, también los principios de los procedimientos o procesos diferentes al administrativo pueden resultar de alguna manera aplicables en el procedimiento administrativo. No podemos cerrarle esa visión, porque, como te dije, la enumeración que nos da el artículo 4 del título preliminar del tubo de la ley 27444 es una enumeración no taxativa de los principios del procedimiento administrativo. Entonces aquí vas a ver 19 principios. Mira, vamos a describirlo eh, corto, porque vamos a pasar a ver cada uno. Primer principio, legalidad. La autoridad administrativa actúa apegada al derecho, debido procedimiento, respeta las garantías y derechos durante todo el procedimiento administrativo. 3. Impulso de oficio. Los procedimientos se impulsan, aun cuando el administrado no lo solicite. Razonabilidad. En las desventajas que se imponga al administrado por parte de la administración debe existir razón. Imparcialidad. La autoridad administrativa mira a todos los administrados por igual. Informalismo, interpretación de las normas del procedimiento a favor del administrado. Presunción de veracidad, presumimos que lo que dice el administrado es cierto. Buena fe procedimental, todos actúan en base a la buena fe procedimental en el procedimiento administrativo. Celeridad, dar impulso al procedimiento administrativo en el menor conjunto de actos posible. Eficacia. El acto debe cumplir con su finalidad. Verdad material. La autoridad busca la verdad sustancial, la verdad verdadera. Participación. Los administrados gozan del derecho a participar en los procedimientos administrativos. Simplicidad. Los trámites deben ser sencillos. Uniformidad. Mismos requisitos para mismos trámites. Predictibilidad. El administrado debe predecir el resultado de su pedido. Privilegio de controles posteriores, fiscalización posterior, ejercicio de legítimo del poder, abuso del poder, responsabilidad, una demanda de indemnización por daños y perjuicios en contra del Estado y el acceso permanente. En el caso que yo sea parte en un procedimiento administrativo, tengo el derecho a acceder cuando yo considere a ese expediente administrativo para ejercer mi derecho de defensa. En resumen, eso es cada principio del procedimiento administrativo, pero cada uno tiene algunas situaciones especiales que vamos a ver a continuación. El primer principio es el principio de legalidad. Por este principio se dice que las autoridades administrativas, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, en este caso, la autoridad administrativa primero verifica su competencia administrativa. Esto se define a través de documentos de gestión, como es el reglamento de organización y funciones, o la ley orgánica de su creación, o la ley de creación. También puede estar en la Constitución, de ser el caso. Pero siempre la autoridad administrativa debe verificar su competencia respecto de los asuntos que ella va a verificar. Ahora, la autoridad administrativa, dentro de sus facultades, debe, eso es un deber, debe actuar con respeto.
a la Constitución, a la ley y al derecho. En otras palabras, la autoridad administrativa no puede contravenir el ordenamiento jurídico. Lo que parece tan sencillo de entender se hace complicado porque existen algunos problemas. Por ejemplo, cuando se dice que la autoridad administrativa debe actuar con respeto a la Constitución, muchos de los que leen este principio consideran que la autoridad puede inaplicar normas, esto es, realizar el control difuso. Sin embargo, actualmente el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, ha establecido de manera clara y precisa que ninguna autoridad administrativa, que incluya los tribunales administrativos, pueden ejercer control difuso. Esto implica que solamente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional pueden ejercer el control difuso, esto es, inaplicar una norma por contravenir la Constitución. Una autoridad administrativa no puede hacer eso. Claro, algunos se ven negados en esta posición. Sin embargo, esta es un arma de doble filo si tú consideras hablar del control difuso. Te pongo un ejemplo. Imaginemos, tú puedes ver desde el punto de vista de los trabajadores estatales. Pues tú dices, no, sí, se deben aplicar. Pero ¿qué pasa si yo soy el jefe de recursos humanos y como ya me enteré que tengo control difuso, lo que hago es inaplicar el artículo tal de la ley 31188 que establece que los convenios colectivos tienen rango de ley, porque contraviene directamente la Constitución, que establece que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante. Entonces, inaplico ese artículo de la ley porque contraviene la Constitución y como consecuencia dejo sin efecto todos los convenios colectivos que contravengan el ordenamiento jurídico, según mi parecer. Como ves, resulta una situación bastante peligrosa. No debemos pensar que todas las autoridades van a actuar pretendiendo cumplir con el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, es por eso que no es bueno hablar de control difuso a favor de la entidad pública o de las autoridades administrativas. Pero aún así queda la pregunta, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución? Si no puede hacer control difuso, ¿para qué le sirve esa norma? Bueno, lo que sí es útil es lo siguiente, si bien en el acto administrativo no puede emitir, se resuelve inaplicar, eso no puede hacer. Lo que sí puede hacer en la motivación es establecer una interpretación de la norma acorde con la Constitución. Por ejemplo, el artículo tal de la ley 31188 establece que el convenio colectivo tiene fuerza de ley. Sin embargo, debemos entender que cuando dice fuerza de ley se refiere a que es una fuerza de ley entre las partes y por lo tanto no contradice la Constitución que habla de fuerza vinculante. Por lo tanto, los convenios colectivos vinculan a ambas partes sin que ellas unilateralmente puedan dejar sin efecto el convenio colectivo. ¿Ves? Hice una interpretación constitucional sin inaplicar ninguna norma. A eso se refiere cuando dice que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución. Ahora, siguiendo el orden jerárquico de las normas, tenemos que arriba tenemos a las normas constitucionales. Debajo tienes a las normas legales, implica las normas con rango de ley y las normas con fuerza de ley. Y dice derecho. Cuando habla de derecho, significa que también la autoridad administrativa debe observar las normas reglamentarias, porque eso inclusive es una causal de nulidad del acto administrativo. Es nulo el acto administrativo que inobserva la Constitución, la ley y las normas reglamentarias. Por lo tanto, cuando hablamos de normas reglamentarias, las subsumimos en esta palabra que dice derecho. Sin embargo, debemos entender a qué se refiere esta palabra. Una situación certera de a qué se refiere esta palabra, aparte de las normas reglamentarias, es que se refiere a la jurisprudencia. Pero allí también hay otro problema. A veces los administrados consiguen una jurisprudencia de un juzgado de primera instancia.
y pretenden que la autoridad administrativa lo aplique. La autoridad administrativa no está obligada a aplicar una jurisprudencia de un juzgado, porque esta jurisprudencia está sujeta a revisión por juzgados de mayor rango. ¿Ya? Entonces, solamente la puede tener, nadie dice que no la va a tener en cuenta, pero no es obligatorio para él. Lo que sí le va a ser obligatorio para él es observar la jurisprudencia administrativa de los tribunales administrativos y la jurisprudencia jurisdiccional de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Esa jurisprudencia que establece criterios de interpretación de normas administrativas es la que debe observar la autoridad administrativa, porque la autoridad administrativa no puede desconfiar de los máximos órganos que interpretan las normas administrativas, como son tribunales administrativos, Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Ahora, alguien puede decir, y doctor, si es que es una sentencia de una sala, una sentencia de vista, ¿será obligatoria su observancia? No es obligatoria. Sin embargo, es un criterio que puede adoptar la autoridad administrativa. En este caso es una facultad adoptar ese criterio. Otra situación también sucede, ¿qué pasa, doctor, si a nivel nacional una entidad tiene varias sedes y todas las sedes están otorgando derechos a través de resoluciones? Yo he coleccionado todas las resoluciones y voy a pedir lo mismo, indicando que si en otra sede se otorga, a mí también me debes otorgar en esta sede. En ese caso, la autoridad administrativa debe actuar con respecto al derecho, pero en ese caso no te estás refiriendo a ese supuesto. En ese caso te estás refiriendo al supuesto de aplicación del principio de predictibilidad, por el cual tú entiendes que si en todas las unidades a nivel nacional se está dando un criterio, ese criterio también te es aplicable y eso lo puedes predecir. Y en ese supuesto no estamos hablando de legalidad, sino del principio de predictibilidad. Ahora, aún más ahora se complican las cosas. Y el tema central es la costumbre. La costumbre será observable por la autoridad administrativa. Si dice que la autoridad administrativa debe actuar con respeto al derecho, la costumbre es una fuente del derecho. Sin embargo, allí las opiniones son discutibles, porque por el principio de legalidad se entiende que la autoridad observa las normas que han sido emitidas por un órgano facultado para ello. En el caso de la costumbre no es emitida por un órgano o un órgano con la facultad para emitirlo. Simplemente la costumbre se ha dado por el transcurso del tiempo. Allí es donde la costumbre deja de ser parte del derecho administrativo y un poco contrasta con la posibilidad de que la autoridad administrativa lo haga útil. Porque si él sustenta una costumbre, inmediatamente le van a decir, bajo responsabilidad, que establezca cuál es el origen por el cual él está otorgando un beneficio. Si él se sustenta en la costumbre, inmediatamente contraviene el principio de legalidad, porque por el principio de legalidad la autoridad respeta aquellas normas que son emitidas por una autoridad administrativa facultada para ello. En la costumbre no hay una autoridad administrativa facultada para emitir este tipo de normas, las cuales se rigen por el transcurso del tiempo. Entonces, es discutible todavía eso, pero eso es lo que la autoridad administrativa debe hacer. No puede hacer uso de costumbres administrativas. Si el administrado sí considera que hay una costumbre administrativa, deberá agotar la vía administrativa e irse al juez. El juez sí puede declarar la existencia de una costumbre administrativa, obligando a la autoridad administrativa para que cumpla con la costumbre. Pero la autoridad administrativa no le es útil aceptar esta situación, porque al aceptar una costumbre administrativa contraviene el interés público y por lo tanto le genera responsabilidad funcional, lo cual le va a traer perjuicio. Segundo principio,
El segundo principio es el principio del debido procedimiento administrativo, por el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Este debido procedimiento se dice que es un principio que contiene otros derechos. El debido procedimiento es un principio y a la vez es un derecho. Y se dice que es un derecho que contiene otros derechos. Inclusive los derechos que contiene tampoco están taxativamente enumerados. Ahora, lo que sucede también, y es importante recalcarlo, que actualmente las defensas en materia de derecho administrativo se centran mucho en utilizar el debido procedimiento administrativo, pero lo hacen de una manera antitécnica, una manera genérica, indicando se afecta el debido procedimiento, pero no se establece cómo así es que se afecta en un determinado caso el debido procedimiento administrativo, que es muy importante. Si vamos a alegar que hemos sido inválidamente notificados, tenemos que acreditarlo. No es argumento indicar que me han notificado mal porque me odian. No es un argumento válido para alegar afectación al debido procedimiento administrativo. Entonces, el debido procedimiento administrativo, por cierto, es un derecho con rango constitucional. Inclusive se divide en dos, el debido proceso material del debido proceso formal. Cuando estamos en un proceso, estamos hablando del debido proceso formal. Cuando estamos viendo lo que todos los procesos a los cuales podemos sujetarnos dentro de un estado, estamos hablando del debido proceso material. En este caso estamos hablando del debido proceso formal en el aspecto del debido procedimiento administrativo. Ya, pero a pesar de que son muchos los principios que contiene el debido procedimiento administrativo, no es menos cierto que podemos establecer los principales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para explicar los principios y derechos que ves en esta diapositiva. Vamos a utilizar un procedimiento administrativo sancionado. Cuando la autoridad decide aperturar un procedimiento administrativo sancionador, emite una resolución. Esa resolución que inicia el sancionador debe ser notificado al administrado. Es allí cuando surge el derecho a una notificación válida en el procedimiento administrativo. Porque mientras no se realice una notificación válida en el procedimiento administrativo, el acto que debe notificarte no tiene efectos. Por eso es muy importante la notificación de los actos administrativos en los procedimientos administrativos. Tan importante es que si es que no te notifican en tu domicilio real, que está fácilmente acreditable, se puede declarar la nulidad de todo un procedimiento administrativo. Ahora, una vez que te notifican con la imputación de cargos, tal vez tú necesitas revisar el expediente. Es allí cuando surge el siguiente derecho, el derecho a acceso permanente al expediente administrativo en el que tú eres parte. En ese caso, tú ingresas al expediente, puedes analizar el expediente, sacar copias del expediente, pedir que te den copia virtual del expediente. Todo en aras de ejercer tu derecho de defensa sin perjuicio de el derecho al acceso a la información pública. Ahora, una vez que has revisado el expediente, te das cuenta que te han dado el plazo mínimo de 5 días hábiles para que presentes tus descargos. Por lo tanto, tú tienes el derecho a refutar los cargos que se te imputan. Y a refutar los cargos que se te imputan, debes recordar que si estás en un sancionador, te riges por el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, puedes refutar los cargos imputados, pero no refutarlos de ninguna manera te resultará perjudicial. Ahora, como tienes el derecho a refutar los cargos imputados, también tienes el derecho a exponer argumentos, es decir, indicar las razones por las cuales, ya sea razones de hecho o razones de derecho, que implican que no es posible imputarte los cargos. O en su caso,
exponer los argumentos que fundamentan tu solicitud en aquellos procedimientos a inicio de parte. Y dice, y a solicitar y presentar alegatos complementarios. Esto significa que si bien ya pudiste presentar tus descargos o presentaste tu solicitud, no existe impedimento para que posteriormente presentes alegatos complementarios, ya sea adjuntando pruebas sobreviviente o en su caso alegando más argumentos, ya sea de hecho o de derecho, que faciliten la decisión de la autoridad administrativa. Durante todo el procedimiento administrativo y en especial cuando presentas tu solicitud o tus descargos, tienes el derecho de ofrecer y producir pruebas. Nota que te dice ofrecer. Hasta allí entendemos. Yo ofrezco este documento, ofrezco este testigo, ofrezco esta declaración de parte. Pero la norma también te dice a producir pruebas. Alguien podría decir, ah, entonces yo mismo me hago mi prueba y lo presento. No es el sentido de la norma. Cuando dice el derecho a producir pruebas, se refiere al supuesto en el cual tú le puedes decir a la autoridad que ofreces como prueba el informe que emitirá el jefe de recursos humanos acerca de los méritos obtenidos durante mi carrera administrativa. Como ves, el informe no existe, pero va a existir. Otro derecho, disminuido por un criterio errado del Tribunal Constitucional, es el derecho a solicitar el uso de la palabra. Te digo disminuido por el Tribunal Constitucional porque en algún momento dijo que el no dejarte hacer uso de la palabra en un procedimiento no significa necesariamente que el procedimiento sea nulo. Sin embargo, el derecho a solicitar el uso de la palabra o el derecho a pedir un informe oral es muy importante porque garantiza el principio de inmediación entre el administrado y la autoridad administrativa que va a resolver. Luego de hacer uso de la palabra, ya se puede emitir una resolución, es decir, una decisión. Allí surge, respecto de esta decisión, varias garantías. Esa decisión debe estar motivada en hechos y derechos. Tanto es así que la falta de motivación o la motivación defectuosa acarrea la nulidad del acto administrativo. Ahora, el acto administrativo, motivado en hecho y en derecho, debe ser emitido por la autoridad competente. No es que cualquier autoridad va a emitir la resolución. Se debe verificar en los documentos de gestión si tiene la competencia para emitir un acto administrativo. Tan importante es esto que si el acto se emite por una autoridad que no tiene competencia, ese acto administrativo es nulo. Y también se indica que la decisión debe ser emitida en un plazo razonable. Uno puede decir, ¿y qué pasa si no se emite en un plazo razonable? En ese caso podría operar, si estás en un procedimiento administrativo sancionador, la caducidad del procedimiento administrativo. Y en el caso que se produzca durante el procedimiento la reanudación del plazo de prescripción, podría caer también la prescripción. Tanto la caducidad como la prescripción tienen que ver con el transcurso del tiempo y afectan la validez de un acto administrativo. Luego que te han emitido el acto administrativo y te das cuenta que ese acto administrativo no te favorece, entonces se genera el último derecho o garantía explícito del debido procedimiento, que es el derecho a impugnar las decisiones que afectan al administrado. Y en efecto, impugnamos la decisión de el administrado. Entonces, al impugnar la decisión, lo que hacemos es hacer uso de la facultad de contradicción, que implica presentar reclamaciones o, en su caso, presentar recursos administrativos. Entonces, es así como el debido procedimiento administrativo se manifiesta durante todo el procedimiento administrativo, ya sea que se inicie instancia de parte por una solicitud o que se inicie por un acto de oficio, dando lugar a un procedimiento administrativo de oficio. Ya. Veamos el tercer principio
del procedimiento administrativo y nos referimos al principio de impulso de oficio. Ya, por este principio de impulso de oficio, dice, las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento. Dice, deben ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Esto es o significa que cuando presentas una solicitud como administrado, no es que tú tienes que ir a tramitarlo, no es voy a ver qué ha pasado. Se supone que en base al principio de impulso de oficio la autoridad debe tramitar tu solicitud. Es por eso, en mérito a este principio de impulso de oficio, que se han creado figuras que tienden a, a subsanar el defecto en la aplicación de este principio de impulso de oficio. Nos referimos, uno, a la queja por defecto de tramitación, tal vez por infracción de plazos. Nos referimos también al silencio administrativo negativo. Si no se resuelve dentro del plazo, el administrado puede dar por negado su pedido, o en algunos casos, por el transcurso del tiempo, se puede hablar de silencio positivo. Allí vemos la importancia de la autoridad en el impulso de oficio, porque él debe impulsar de oficio, y si no lo hace, el mismo Estado, a través de la norma, establece mecanismos que subsanan la deficiencia. Una situación interesante es que, por ejemplo, alguien me dice, este doctor, yo he visto que dentro de las formas de poner fin al procedimiento administrativo existe el abandono del procedimiento administrativo. Y me dicen, entonces, ¿cómo es posible que haya el abandono del procedimiento administrativo si estamos hablando de que el procedimiento administrativo se impulsa de oficio? En el caso del abandono, como figura que pone fin al procedimiento administrativo, se refiere al supuesto en el cual el administrado presenta su solicitud. La autoridad administrativa, al ver la solicitud, necesita más elementos que él no puede subsanar de oficio y le pide al administrado que cumpla con darle los elementos que se requieren. Pese al tiempo transcurrido, más de 30 días hábiles, el administrado no cumple. Por lo tanto, la autoridad debe declarar el abandono del procedimiento administrativo y la resolución que declare el abandono notificársela al administrado para que él vea si le impugna o no. Entonces, esto es el impulso de oficio, también denominado principio de oficialidad. El Tribunal Constitucional respecto de este principio tiene una visión interesante. Dice que es parte del principio de oficialidad la inexorable necesidad de garantizar el interés público de defensa de los derechos fundamentales de la persona. Pues no vayas a pensar que el interés público se opone a los derechos fundamentales, más bien es de interés público la defensa de los derechos fundamentales. Por eso existen los procesos constitucionales. El interés público se opone al interés privado. Por ejemplo, ahora yo digo, te digo, ¿sabes qué? Yo le voy a decir al alcalde que mañana, el día de fiestas patrias, yo no voy a izar mi bandera peruana, voy a izar mi bandera chilena. O y voy a poner alto volumen de mi música. Evidentemente va a haber problemas allí con respecto del orden público y las buenas costumbres. Entonces, en ese caso aparece el interés privado de esa persona, que debe sujetarse al interés público. Pero esas líneas de división son muy tenues, así como puede ser muy interés privado en determinado momento, puede convertirse en un derecho fundamental, que tal vez lo que sucede es que es un peruano nacionalizado chileno y él es chileno y tiene derecho a izar su bandera en el día de Chile. ¿Correcto? Entonces aquí no habría ningún problema. Y si yo le obstruyo, ya no estoy violando un interés privado, sino estoy violando un derecho fundamental a la libertad de expresión. Entonces, por eso siempre es conflictivo estas situaciones. A veces lo que parece un interés privado es un derecho fundamental
Y a veces lo que dice el administrador que es un derecho fundamental es un derecho privado. Y lo que yo considero como interés público, tal vez para ti no es interés público. Es por eso que son figuras muy discutibles en el derecho administrativo y es justo lo que genera los conflictos jurídicos y dan lugar a la regulación del derecho administrativo. Cuarto principio, nos referimos al principio de razonabilidad. Por el principio de razonabilidad, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, en este caso te das cuenta, se está refiriendo a actos de gravamen en contra del administrado. Cuando hablamos de actos de gravamen en contra del administrado, allí aparece el principio de razonabilidad, porque ese acto de gravamen debe ser razonable para el administrado. No es que yo le impongo el gravamen y ya no me interesa. Debo verificar la razonabilidad, es decir, la posibilidad física y jurídica de la medida. Y asimismo, de la mano de la razonabilidad, la proporcionalidad de la medida. Por ejemplo, yo no puedo imponer una sanción de multa de 50 UITs por no tener licencia a una tienda de abarrotes de dos viejitos que tienen solamente su casita y viven de esa tienda. Sería irrazonable y desproporcional. Es por eso que este principio más se refiere a los principios sancionadores y procedimientos disciplinarios. Sin embargo, como puedes ver, dice crean obligaciones. Por ejemplo, te pueden establecer licencias, autorizaciones y permisos que te pueden restringir actividades económicas. No estás en un sancionador ni en un disciplinario, pero allí puedes verificar la razonabilidad de la decisión. Dice, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. Yo no puedo establecer medidas correctivas que no están previstas en la norma. Puede ser, ¿no? Que diga la norma. Se puede establecer medidas correctivas, clausuras, demoliciones, coma, etcétera, etcétera. Ese etcétera afectaría el principio de legalidad, implicaría que no se establece una facultad previamente establecida y por lo tanto afecta el principio de razonabilidad. Dice, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. Ya, ahora también puede suceder lo siguiente. eh, una tienda de expendio de licores a una cuadra de un colegio vende licores. Viene la municipalidad y le imponen una multa luego de un procedimiento de el 10% de una UIT, de unos 500 soles. Al día siguiente tú ves de que pese a que le han impuesto la multa, sigue el local abierto. O sea, la multa no le interesó. La sanción disciplinaria parece que le es más favorable que cumplir con el ordenamiento jurídico. Y allí es donde aparece la razonabilidad, porque debe haber razonabilidad entre el medio empleado y la sanción impuesta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que resulta que él dice, si yo gano en una noche 2.500, que le dé 500 de multa diario y no saco la licencia, me es más rentable que cumplir con el ordenamiento jurídico. Allí es donde puedes ver la utilidad del principio de razonabilidad. Otro principio es el principio de imparcialidad. Dice, las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cuando mira a los administrados, entiende que los administrados para la administración pública son iguales. Sin embargo, esta igualdad debes tenerlo en cuenta desde un punto de vista que a los desiguales debes tratarlos desiguales. Tú dirás, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Te has dado cuenta que existen grupos de especial protección? Madres embarazadas o madres con niños, menores de edad, adultos mayores. A pesar que dice que debemos tomar a todos los administrados por igual, debe entenderse que esta desigualdad también implica tratar desigual a los desiguales. Y eso acredita la existencia de
ventanillas de atención preferencial a favor de este grupo especial de personas. Puede haber un discapacitado. No podemos alegar el principio de imparcialidad para decir que se le tiene que tratar como los demás administrados. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esa posibilidad. Dice, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento administrativo. ¿Esto también qué significa? Si es un procedimiento administrativo iniciado por un administrado y posteriormente se incluye en el mismo un tercero administrado, el tercer administrado ingresa al procedimiento administrativo con los mismos derechos y obligaciones del administrado que inicia el procedimiento administrativo. Esto para garantizar el principio de imparcialidad. Ahora dice, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Dice, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Entonces, ¿cuál es su límite respecto de tomar en cuenta a todos por igual? ¿Qué lo hace en aras de cumplir con el ordenamiento jurídico y proteger el interés público? Allí aparecen los dos principios, legalidad e interés público, en el trato igual a los administrados. Otro principio es el principio de informalismo. Este principio parece, ¿no? Dices informalismo, pero es uno de los más utilizados en el procedimiento administrativo. Tú dirás por qué. Por la interesante redacción del mismo. Alguien puede decir, no, seguramente dice que en el procedimiento no hay que ver formas. Sí, es una parte de este principio, pero lo más importante del principio de informalismo, no te olvides, es que por este principio las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Es a lo que te acabo de indicar hace un momento. Imagínate que notificamos la resolución que declara infundado el pedido de un administrado. El administrado que no tiene dinero para un abogado, a los 3 días viendo videos de YouTube, presenta una solicitud de nulidad de oficio de esa resolución, a los 5 días. Tú como autoridad administrativa miras y dices, tienes dos posibilidades. Declarar improcedente porque los recursos solamente son dos, reconsideración y apelación. No hay solicitud de nulidad de oficio, que es una atribución para ti, una interpretación. O la segunda interpretación es decir, si lo interpuso dentro de los 5 días hábiles y se refiere a cuestiones de puro derecho, es un recurso de apelación. De esas dos interpretaciones, ¿cuál es la que tenemos que dar? En base al principio de informalismo, debemos optar por la interpretación que resulta favorable a la admisión del pedido del administrado. Por lo tanto, siendo que la solicitud de nulidad de oficio se presentó dentro de los 5 días hábiles de notificada la resolución que desestima el pedido del administrado, lo que debemos hacer es considerar un error en la calificación y tramitarlo como recurso de apelación comunicando al administrado de esta decisión, que le va a favorecer en atención al derecho a la doble instancia. Ahora dice, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. Por ejemplo, si yo presento mi solicitud con todos los requisitos que establece el TUPA, pero por alguna razón y la emoción de presentar mi escrito tan perfecto, me olvidé de adjuntar el DNI. La entidad pública, si se da cuenta de este principio de informalismo, dirá, uy, se olvidó el DNI, pero es una persona natural. Registro civil, a ver, saca la ficha registral, aquí está, sí, es la misma persona, la misma firma, y lo adjunta y sigue tramitando el procedimiento administrativo. Esa es la forma en la cual la administración pública gerencial debe actuar, subsanar los defectos que ella por sí misma puede subsanar, sin molestar al administrado y creándole mayor gasto. Otro principio es el principio de verdad, principio de presunción de veracidad, ¿ya? Recuerda, principio de presunción de veracidad. Seguramente alguna vez te han dicho, ¿sabes qué?
mira, estamos en el procedimiento administrativo, tiene plazos y no tengo un documento. Lo estoy tramitando, pero la entidad se demora en entregar. ¿Qué puedo hacer? Presento una declaración jurada. Yo, José María Pacori, con DNI, con domicilio, declaro bajo juramento que vengo tramitando mi constancia de trabajo, la misma que adjuntaré una vez se me entregue de manera inmediata, para tómese en cuenta para los fines de ley. El uso de declaraciones juradas se sustenta en la presunción de veracidad. Dice, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. ¿A qué se refiere esto también? Si, por ejemplo, yo presento mi solicitud para que se me emita una constancia de soltería, presento una declaración jurada. Yo como autoridad administrativa no tengo por qué decir esta declaración es falsa, tu pedido es falso. Yo no puedo hacer eso porque el administrado está protegido por la presunción de veracidad. Lo que sí puedo hacer si yo dudo es, alguien me ha dado noticia de que esta persona probablemente se ha casado en la municipalidad de Cusco. Entonces, por si acaso, en base al principio de verdad material, curso un oficio a la municipalidad de Cusco y la municipalidad de Cusco me viene a remitir el acta de matrimonio, con lo cual la declaración jurada de soltería no sería válida. Es por eso que cuando ves y das lectura a este principio de presunción de veracidad, dice, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Hasta ahí estamos bien. Ahora dice, esta presunción admite prueba en contrario. Entonces, una vez que encontramos la prueba en contrario, esta presunción de veracidad cae. Entonces, eso es lo que puedes hacer durante el procedimiento administrativo en aplicación de la verdad material. Ahora tú me puedes decir, ¿y qué pasa, doctor, si ya terminó el procedimiento? Yo no voy a hacer uso de la verdad material. ¿Qué hago? Tranquilo. Los procedimientos administrativos que se sustentaron en la presunción de veracidad están sujetos también a fiscalización posterior. Por lo tanto, puedes fiscalizar posteriormente ese procedimiento. Y de acreditarse que hay alguna falsedad, se declarará nulo el acto administrativo que se emitió a favor del administrado en este tipo de procedimiento basado en la presunción de veracidad. Otro principio es el principio de buena fe procedimental. El principio de buena fe procedimental dice, la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados, esto es, todos los que participan en el procedimiento administrativo, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Esto nos remite a que la ley 27444 no solamente establece los deberes, los derechos de los administrados en el procedimiento administrativo, sino que también establece los deberes de los administrados en el procedimiento administrativo. Uno de esos deberes es evitar articulaciones que tengan por objeto demorar la resolución del procedimiento administrativo. La contravención a ese deber afecta el principio de buena fe. Respecto de la autoridad administrativa, se supone que si yo conozco al administrado y sé que tengo un problema con él, una enemistad manifiesta, yo por decoro debo abstenerme de conocer un procedimiento donde ese administrado participa. Sin embargo, yo me hago el loco y digo, bueno, que lo diga. Y cuando se entere, bueno, en ese caso, lejos de abstenerse, está incurriendo en responsabilidad. Responsabilidad que se sustenta en contravenir el principio de buena fe procedimental. Ahora dice, la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio. ¿A qué se refiere?
Yo no puedo decir un acto administrativo el día de hoy, ¿no? A favor del servidor A y mañana emitir otro acto administrativo que niegue el pedido a favor del servidor B. En un caso, por los mismos hechos, apruebo, y en otro caso, por los mismos hechos, niego. Eso implica que la autoridad administrativa actúa de mala fe y no puede actuar contra sus propios actos. En esos casos, el acto administrativo que se sustente en la mala fe procedimental puede ser declarado nulo. Cuando dice salvo supuestos de revisión de oficio, se refiere a que emitido el acto administrativo, este es pasible de nulidad de oficio o en su caso de revocación. En ambos supuestos se debe acreditar la causal de nulidad de oficio y la causal de revocación y recién se podrá declarar la nulidad del acto. Mientras tanto, no se puede hacer nada contra el acto administrativo y yo no puedo actuar contra mis propios actos. Ejemplo, otro ejemplo. Emito yo la resolución administrativa donde ordeno el pago. Luego de 3 meses, digo que no voy a pagar. No puedo actuar contra mis propios actos. Si yo mismo ordené el pago, debo cumplir con dicho pago, salvo que existan causas objetivas, por ejemplo, la falta de presupuesto debidamente acreditada. Otro principio es el principio de celeridad. Dice, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. Dos formas en las cuales se podría afectar este principio. A veces en procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, la defensa opta por una estrategia de dilatar el procedimiento administrativo, es decir, presenta escritos para dilatarlo. Inclusive, cuando presenta tus descargos, ofrece 50 medios probatorios, con la intención de que si uno no se actúa, ya se afectaría el debido procedimiento administrativo. Sin embargo, eso puede ser obviado por la autoridad administrativa. Mira, ¿cómo así? Recuerda que lo que la autoridad administrativa debe actuar son medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles. Y no es como en un proceso judicial que tiene que decirte, ¿sabes qué? Voy a actuar estos medios de prueba y estos no. Simplemente no lo actúa. Dirás, pero eso, ¿qué? ¿Cómo? Eso se sustenta en una figura, en la figura de la conservación de los actos administrativos. La figura de la conservación de los actos administrativos, en esencia, se sustenta en que si de una u otra manera el resultado va a ser el mismo, optamos por mantener el acto administrativo. En este caso, si de una u otra manera, actuando no el medio de prueba que dice que no le ha actuado, el resultado va a ser el mismo, sancionar, entonces mantenemos el acto administrativo. Ahora, otra situación que también se da y que dice la misma ley es, por ejemplo, yo soy el gerente y veo la resolución, solamente es para que lo firme. Lejos de eso, yo agarro y digo, dile al gerente de administración tributaria, al asesor legal, que firme y den su visto bueno antes de que yo firme. Eso contraviene el principio de celeridad, porque la misma ley 27444 indica que está prohibido las visaciones de documentos. Pues si ya llegó con los informes y están en el expediente administrativo, lo único que yo debo hacer es firmar el documento. No es necesario que den su visto bueno. Entonces dice, eso es el principio de celeridad. Entonces dice, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Es por eso que cuando dice una decisión en tiempo razonable, en el procedimiento administrativo sancionador, el tiempo razonable para terminarlo es de 9 meses. Si no se termina el sancionador en 9 meses, opera la caducidad del procedimiento. De la misma manera, si inicia un procedimiento administrativo a instancia de parte y pasan 30 días hábiles,
yo puedo hacer uso del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Y esto en aras de que no se ha dado celeridad al procedimiento, no obteniéndose una decisión en tiempo razonable. Ahora dice, sin que ello releve a las autoridades de respeto al debido procedimiento y vulnere el ordenamiento. ¿Esto qué significa? Si bien puede ser, ¿no? También la autoridad puede decir ya, "Ah, entonces tengo que ser rápido en el procedimiento. Ya. Digamos, agarras y notificas el acto de apertura. Esperas 5 días hábiles, este, y te ofrecen medios de prueba. Tú al día siguiente emites tu informe final de instrucción sin actuar los medios de prueba. Lo elevas. La autoridad que debería notificarte con un informe oral no los notifica, no te dice nada, simplemente te notifica la resolución final con el informe que desestimaba tu pretensión de absolución. Entonces, tú puedes decir, ha sido célere, sí, pero esa celeridad ha afectado el debido procedimiento administrativo. Me tienes que informar que tengo derecho a un informe oral. Me tienes que notificar con el informe final de instrucción y se está vulnerando el ordenamiento jurídico porque te indica que se debe actuar antes de emitir el informe final de instrucción, los medios de prueba de cargo y de descargo. Entonces, a eso se refiere con que la celeridad no puede ocultar una afectación al debido procedimiento o vulnerar el ordenamiento jurídico. Otro principio es el principio de eficacia. Vimos ya el principio de eficiencia, utilizar los medios que tenemos de la mejor forma posible. Pero en el procedimiento administrativo no solamente usamos los medios que tenemos de la mejor forma posible, sino que se debe garantizar la finalidad del acto procedimental. Si realicé una actividad de fiscalización, la misma debe culminar con un acta de fiscalización que puede establecer medidas cautelares o medidas correctivas. Si inicié un procedimiento administrativo sancionador, debo tramitarlo siguiendo el orden establecido: notificación de la apertura, descargos, actuación de pruebas, informe final de instrucción, notificación al administrado, descargos del administrado y resolución final. Entonces, por el principio de eficacia, dice, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya resolución no incide en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento y no causen indefensión a los administrados. O sea, ¿a qué se refiere esto? Puedes decir, a veces yo me he topado con clientes que vienen con su resolución ya sea de sanción administrativa o sanción disciplinaria. Y cuando te dan la resolución, le han puesto un montón de situaciones que dicen que implican la nulidad. Dice que esta fecha, acá ha puesto 17, pero es 16. Acá han puesto Cusco, pero con minúscula. Y acá, en la parte que dice, acá mira, está cortado y no se entiende la siguiente página. Todos esos defectos lo hacen notar. Ya. En ese caso, aplicamos principio de eficacia como autoridades administrativas. Debemos hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre formalismo. ¿Correcto? Ya, en allí surge una figura muy útil para la autoridad administrativa, la conservación de los actos administrativos. Pues yo como autoridad administrativa, si tanto está criticando mi resolución, y bueno, son formalismos que se han cometido, puedo emitir un acto administrativo en enmienda de esos errores materiales o aritméticos que he podido cometer. Y una vez que emito el acto administrativo en enmienda, le notifico al administrado y se acabó el problema sobre supuestas nulidades que no tienen la trascendencia real. Porque
la figura de la conservación de los actos administrativos se sustenta en vicios no trascendentes. Otro principio es el principio de verdad material. Dice, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. Observa que en este caso no dice que es una facultad, no dice la autoridad está facultada para verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones. La norma expresamente indica que la autoridad deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. ¿A qué viene esto? Te digo, caso real y concreto, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? En un procedimiento administrativo disciplinario, se notifica la apertura del PAT. El administrado ha estado juntando todos los documentos. Le dicen que tiene un déficit de 3.000 soles porque ella trabajó en caja y que por esa razón le abren el PAT. Ella dice, yo soy una persona honesta. Y evidentemente sí, logra conseguir todas las boletas que justifican esos 3.000 soles. Pero adivina qué sucede. Se venció el plazo y no presentó los descargos. Y allí estaban las boletas. En ese caso, si bien ya no podíamos presentar descargos, presentamos las boletas sustentados en el principio de verdad material. Dijimos, sustentados en el principio de verdad material, solicitamos se incorpore como medios de prueba de oficio los siguientes recibos. Con dichos recibos se acredita que el supuesto faltante en dinero no es tal, puesto que allí se verifica los gastos y montos que se registraron oportunamente. Esa es la forma como puedes usar el principio de verdad material a favor del administrado. Por su parte también, el principio de verdad material, tú como autoridad a veces dices, oye, pero esta es una copia de una acta de nacimiento, a ver, y tiene más de un año. ¿Qué tal si han cambiado de nombre? Debiesen copia siempre. Por el principio de presunción de veracidad, tú no puedes decir, administrado, tu documento es falso. Tú tranquilo. Más bien, usando el principio de verdad material, dices, a ver, esta acta de nacimiento sí, por la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. Entonces vamos a oficiar a Bustamante y Rivero para que me remita una copia certificada de la partida de nacimiento. Y te remite. Allí tal vez compruebas, ¿no? Que hay datos falsos o que todo está conforme. Pero tú lo puedes hacer eso en base al principio de verdad material. Ahora dice, para lo cual deberá adoptar, ahí está, mira, deberá adoptar la autoridad todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Pues sí, ¿cómo que van a acordar eximirse de ellas? ¿En qué supuesto puede darse eso? Bueno, hay procedimientos lineales. El señor Juancito pidiendo el fraccionamiento a la municipalidad. Y hay los procedimientos administrativos trilaterales, dos administrados que discuten y una autoridad que resuelve, que forma un triángulo con tres lados, trilateral. Ejemplo, los procedimientos anti-indecopio, proveedor, consumidor, indecopio y resuelve, ¿no? Pues, ya, en ese caso, estos dos administrados, hay otros tipos de procedimientos trilaterales, se ponen de acuerdo para no actuar medios de prueba. Pero la autoridad administrativa dice, oye, acá está medio extraño, ¿eh? Ahora, aparentemente hay un conflicto, pero ahora están acordando ellos mismos. Sería necesario actuar estos medios de prueba para verificar, no vaya a ser que estén afectando el interés público o a un tercero. Y lo hace. Y lo hace en base a principio de verdad material. Ya, vamos a un receso de 5 minutos, por favor, y regresamos con la segunda parte de nuestros principios. Son 19, entonces ya estamos bien avanzaditos con nuestros principios, ¿ya? 5 minutos, por favor.
Continuamos con la exposición. Ya estamos en nuestro principio del procedimiento administrativo número 12. Es el principio de participación. Es interesante estos principios, aunque ustedes no lo vean, en la vida diaria los vemos. A mí me gusta el derecho administrativo y cuando veo una norma, a veces me voy a comprar el peruano, estoy leyendo las normas y encuentro un montón de figuras que trato de darle explicación. Una de esas figuras es la que se refiere al derecho de participación. Seguramente alguno tal vez ha comprado el peruano o lo ve online. A veces yo prefiero recordarme los tiempos donde todo era papel. Y es bonito, bueno, coger, girar, ¿no? Claro, ahora no crean que yo también uso también los medios tecnológicos. Soy muy habilidoso también para software, esas cosas. Ya, pero siempre con una cierta añoranza del papel. Ya, cuando vemos el peruano, tal vez ustedes han encontrado que dice, disponen, por ejemplo, ahora último, algo que está de moda, tal vez ustedes, hay trabajadores CAS, y salió un decreto que decía una resolución, disponen la publicación del proyecto del reglamento del decreto legislativo 1057. Publican el proyecto de reglamento, o sea, todavía no es norma, pero están publicando el proyecto. Y al publicar dice que se van a escuchar comentarios, sugerencias, observaciones. ¿Correcto? Ya, esa es una forma en la cual el Estado garantiza el principio de participación. Eso se llama periodo de información pública. Esa es la figura clave, periodo de información pública. Y varias veces vas a encontrar, ¿no? Se publican ahora que está de moda la contratación pública. Miras que están publicando los proyectos de las futuras directivas que van a dar paso a nueva contratación pública. ¿Ya? Ya, estando eso, mira, ahora veamos la participación. Dice, las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, para presentar mi comentario, yo no debo expresar por qué razón lo hago, simplemente indico que, tal vez digo, las formas de rotación de personal CAS no deberían estar limitadas en el tiempo y también debería producirse que la rotación a lugar distinto del habitual debe ser con el consentimiento del servidor. Pero como ves, yo no expreso la causa de mi intervención. Y eso es importante, porque eso permite mi participación libre en las actividades administrativas. Sin embargo, dice que si bien la entidad brinda al administrado las condiciones necesarias para que acceda a información sin expresión de causa, dice, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a seguridad nacional y las que expresamente sean excluidas por ley. Por ejemplo, la información confidencial. En este caso, también de la lectura podemos observar que se está refiriendo al derecho de acceso a la información pública sin expresión de causa, que es uno de los derechos que protege el habeas corpus. Inclusive contamos nosotros con un tribunal de transparencia y acceso a la información pública, un tribunal administrativo, que si no te dan la información puedes apelar y el tribunal se pronuncia. Entonces, es muy interesante esto. Puedes irte al habeas data, un proceso constitucional, o al tribunal. En esa parte tú decides qué es la mejor opción para ti. Ahora dice, las entidades deben extender las posibilidades de participación de los administrados o de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el diario oficial del peruano. Servicio de acceso a la información, publicar el proyecto en la página web del servir y presentación de opinión. Establecer un buzón para que fácilmente pueda enviarse las opiniones, sugerencias o recomendaciones, las cuales debe recopilar la entidad administrativa. La participación en la ley 27444
se establece o bueno, se concretiza en dos figuras, la audiencia pública y el periodo de información pública. El periodo de información pública es lo que te indiqué, se publica el proyecto antes de su publicación para obtener las sugerencias correspondientes. La audiencia pública se da en procedimientos administrativos donde el interés público o el interés de terceros puede ser perjudicado. Procedimientos administrativos ambientales, procedimientos administrativos mineros. Tal vez una concesión puede afectar al administrado. Así es que convocamos una audiencia pública y ahí participan varias personas naturales o jurídicas, comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones, sindicatos, entre otros órganos de la sociedad civil. Entonces, este es el principio de participación. Otro principio es el principio de simplicidad. Dice, los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Es decir, todo trámite en la entidad pública debe ser sencillo. ¿Por qué debe ser sencillo? Porque está dirigido al ciudadano común, está dirigido a cualquier persona, sea profesional, que tenga un oficio, una ama de casa, un empresario, un microempresario. Para todos debe ser un trámite sencillo. Por ejemplo, si vamos a Ventanilla, en Ventanilla nos deben asistir y decirnos, usted tiene que pedir el FUT 1, y en el FUT 1 llena, ahí le van a decir lo que tiene que hacer y lo presenta. Y le vamos a dar inmediatamente una respuesta. Trámites sencillos. Dice el principio de uniformidad. Por el principio de uniformidad, dice, la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Ya. Hasta aquí nos recuerda a algo que cuando vamos a una entidad pública nos pueden ofrecer. Nos referimos al formato único de trámite. Seguramente has escuchado la palabra el FUT. Es que dame un FUT. Eso tiende a esta situación. Y también tiene relación el FUT con el principio de sencillez, porque allí hace más sencillo. Tienes que presentar una solicitud. Ahora, ¿cómo se hará una solicitud? Va a decir el administrador. Yo, no, yo soy electricista, no soy escritor. Entonces le proporcionan el FUT y le va a ser más sencillo expresar lo que necesita. Ese FUT también va a contener los principales pedidos que se pueden realizar. Por eso también representa la uniformidad. Ahora, cuando dice la autoridad deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Ya. Dos formas en las cuales podemos encontrar este principio de uniformidad. Uno, toda entidad pública cuenta con un documento de gestión denominado Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA, donde se enumeran todos los procedimientos administrativos que se siguen en la entidad pública. Y asimismo se establecen allí los requisitos que corresponden a cada procedimiento administrativo. Si es trámites de licencia, vamos a ver que los requisitos son similares a otro tipo de licencia. Asimismo, también vas a encontrar un ejemplo del principio de uniformidad cuando hablamos de los procedimientos administrativos estandarizados. Esos procedimientos administrativos estandarizados son aquellos procedimientos donde el sector correspondiente establece cuáles son los requisitos que corresponden a ese procedimiento. Al ser un procedimiento estandarizado y aprobado, resulta de obligatorio cumplimiento para los órganos nacionales, los órganos regionales y los órganos municipales. Ejemplo, como escuchaste, tenemos nuestra autoridad de acceso a la información pública, ¿correcto? Ya.
Dentro de ese sector se ha emitido un procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública. Y esto ha unificado los requisitos que para ese procedimiento se deben exigir en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Esto en garantía del principio de uniformidad. Ahora dice, toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Ahora, si bien podemos establecer, por ejemplo, otro puesto es los precedentes administrativos. Ya, un precedente administrativo te garantiza requisitos y trámites similares. Sin embargo, con posterioridad puede emitirse otro precedente administrativo basado en el interés público y en la legalidad, que en base a criterios objetivos puede sustituir al anterior precedente administrativo. Entonces, allí vemos la importancia de la uniformidad en el procedimiento administrativo. Ahora, esto va de la mano con otro principio de predictibilidad o de confianza legítima. Tú como administrado confías en que la administración pública hace lo correcto. También puedes predecir, no es que seas vidente, pero puedes predecir lo que va a resolver. Puedes decir, ¿y cómo así, doctor? Mira, primero dice, la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento administrativo a su cargo. Dice, en todo momento el administrado puede tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Esto en sí, el ejemplo, nos lleva al TUPA, al Texto Único de Procedimientos Administrativos, donde se establece en esencia la denominación del procedimiento, los requisitos que se exigen para acceder a ese procedimiento, la calificación del procedimiento: aprobación automática, silencio positivo o negativo, los derechos de tramitación, las autoridades que tramitarán ese procedimiento administrativo. ¿Puedo predecir o no quién va a ver mi expediente? Y también puedo predecir que si cumplo con todos los requisitos, puedo predecir que me van a otorgar lo que estoy solicitando. Por eso es predictibilidad y o de confianza legítima. Por eso cuando tú dices, si estoy cumpliendo todos los requisitos y te resuelven diciendo, falta un requisito más y no está previsto en el TUPA, en ese caso se está afectando el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Ahora dice, las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas de los administrados generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten decida apartarse de ello. La autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. ¿A qué se refiere esto? Ya, ya has visto el TUPA, ¿no? Podemos predecir que si cumplimos con los requisitos, vamos a acceder a ese procedimiento y vamos a obtener un resultado favorable. El segundo supuesto de predictibilidad, ya también lo hemos tocado para ejemplificar los otros principios, es los precedentes administrativos. Entonces, un precedente administrativo te establece criterios de interpretación de normas administrativas. Si los hechos que yo voy a poner a consideración de la autoridad se subsumen dentro de el precedente administrativo, es lógico afirmar que voy a obtener un resultado positivo conforme a ese precedente administrativo. Puedo predecir y puedo tener confianza en que así será. 16, principio. Principio de privilegio de controles posteriores. Dice, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. Una vez que termine el procedimiento administrativo, que se sustentó en el principio de presunción de veracidad, es posible que la autoridad verifique a través de la fiscalización posterior la veracidad de los documentos y declaraciones expuestas.
Para eso utiliza la técnica del muestreo de un universo de expedientes administrativos, quita y extrae un grupo de expedientes y empieza a realizar una fiscalización posterior en aras de garantizar el interés público. Entonces dice, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva, aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Es decir, ¿y a qué se refiere, doctor, esto? Mira, eh, los procedimientos administrativos pueden ser, por su calificación, son procedimientos administrativos de aprobación automática. En los procedimientos administrativos de aprobación automática, yo presento mi solicitud y desde el momento de la presentación de la solicitud se entiende que ésta ha sido aprobada. ¿Correcto? Ya, primer supuesto. Después encuentras el procedimiento lineal, entonces, en ese caso, o de evaluación previa. En ese caso, presento mi solicitud, la evalúa y sale una resolución expresa que me otorga el derecho. Estos procedimientos de evaluación previa también pueden culminar por silencio y por ley o porque no está considerado como silencio negativo, entendemos que ese pedido es silencio positivo. El silencio positivo tiene la característica de ser una resolución fija. Entonces, hasta aquí tenemos los actos derivados de aprobación automática, los actos expresos y los actos por silencio positivo. ¿Correcto? Ya. Esos actos son válidos. Ahora, esos tres tipos de actos están sujetos a fiscalización posterior. Si en un determinado momento verificamos que la información de los procedimientos que dieron lugar a estos tres actos es falsa, puedo declarar la nulidad del acto. Si en estos tres actos verifico en el procedimiento que se ha inobservado una norma, puedo declarar la nulidad de estos actos. Y no solamente puedo declarar la nulidad de estos actos administrativos, sino que también puedo iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que corresponden por haber presentado información que no era veraz. Eso es el privilegio de controles posteriores. La autoridad administrativa da privilegio a realizar un control posterior. En algunos casos, por ejemplo, antes era vigente en materia del derecho previsional. ¿Y qué sucedía? Que a veces se presentaban planillas falsas. Y en mérito de esas planillas falsas se obtenían pensiones de jubilación. Luego de años, porque no hay un periodo, se realizaban fiscalizaciones posteriores, en las cuales se verificaba que el acto de pensión había sido emitido en base a documentación falsa. Se procedía a suspender la pensión y posteriormente declarar la nulidad de la pensión o del acto que declaraba la pensión. Eso es en base a la fiscalización posterior que se sustenta en el privilegio de controles posteriores. Otro principio es el principio de ejercicio legítimo del poder. Dice, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso de poder para objetivos distintos a los establecidos en las disposiciones generales en contra del interés general. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El abuso del poder es una figura típica de la doctrina de derecho administrativo. Seguramente se escuchó hablar de la arbitrariedad, ¿correcto? Ya, la arbitrariedad implica el abuso de poder. Entonces, ¿qué implica el abuso de poder? Yo tengo las facultades, ¿no? La norma me ha otorgado competencias que acarrean facultades como autoridad administrativa.
Pues puede suceder que yo, teniendo mis facultades, me excedo de ellas. Eso se llama exceso de poder. Ahora, teniendo mis facultades, realizo otras facultades, desvío de poder. O en su caso, no tengo las facultades, pero lo hago. En ese caso, hablamos de arbitrariedad. Todos estos supuestos son supuestos de abuso de poder y eso está proscrito en el ordenamiento jurídico. Tanto es así que en su caso un acto administrativo puede ser declarado nulo si es que no responde al requisito de competencia. Un acto administrativo puede ser declarado nulo si es que la motivación es defectuosa. Un acto administrativo puede ser declarado nulo si es que la finalidad pública esconde una finalidad particular. Y un acto administrativo puede ser nulo si es que no ha sido emitido conforme al procedimiento administrativo previamente establecido para su emisión. Y un acto administrativo es nulo cuando su objeto, la parte resolutiva, no es posible ni física ni jurídicamente. Ese es el ejercicio legítimo del poder. Y vayamos a nuestro penúltimo principio de responsabilidad. Dice, la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados, como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Esto en la ley 27444 se regula a través de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado. En ese caso, las entidades públicas responden de los daños y perjuicios que podrían haber ocasionado a los administrados. Lo mismo que los servidores públicos. En el caso que se demande a la entidad pública y no al servidor público, y la entidad pública pague toda la indemnización, la entidad pública tiene el derecho de repetir de los daños y perjuicios que ha pagado respecto del servidor que los ha ocasionado. Esto también implica que las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esto implica el principio de autonomía de responsabilidad, por el cual un servidor puede estar sujeto a responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios, responsabilidad penal, denuncia penal, proceso penal y responsabilidad disciplinaria, que implica un procedimiento administrativo disciplinario. Y por último tenemos el principio de acceso permanente. Vimos anteriormente el principio de participación. En este caso es el principio de acceso permanente. En el principio de participación, el administrado tiene derecho a acceder a un expediente administrativo del cual no es parte, alegando información pública. En el caso del acceso permanente, tienes derecho a acceder a un expediente porque tú eres parte. Por eso dice, la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellos, que son parte, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento. Por eso, no debemos confundir el principio de participación con el acceso permanente. En el principio de participación, tal vez tú dices, ya, yo quiero que me dé copias de la investigación. No, señor, usted no puede. ¿Pero por qué? Es información confidencial y está en su derecho. Pero es porque en ese caso el administrado no es parte de ese procedimiento administrativo. Diferente es el supuesto en el cual tú eres el administrado y tú eres parte del procedimiento administrativo. Pues en ese caso, por el acceso permanente, el derecho de acceder para ejercer tu derecho de defensa al expediente en el que se está tramitando un procedimiento administrativo disciplinario sancionador. Y no te podrían alegar, para ese caso, información confidencial porque tú eres el que resultas perjudicado. Dice, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Y conforme a eso concluimos nuestra sesión del día de hoy sobre los principios del procedimiento administrativo, que como puedes ver son 19 principios.
has podido ver la utilidad de cada uno de los principios en el procedimiento administrativo general. Sí, dígame. Bueno, parece que ya vamos a terminar la clase. Pueden hacer la pregunta si han levantado. Yo no tengo este poder para dar audio. No, no es mi, no estoy habilitado, por cierto. Buenas noches, ¿se me escucha, doctor? Sí, le escucho. Dígame. Sí, buenas noches. Tenía una consulta, sobre las solicitudes de acceso a la información pública. Muchas veces solicitan por acceso a la información pública boletas de pago o otros documentos de la misma persona, ¿no? El mismo, administrado pide sobre sí mismo. ¿Eso también es considerado acceso a la información pública o es el otro principio que mencionó, acceso al expediente? Ya. Hay dos principios ahí. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Si yo, por ejemplo, solicito me des todas mis boletas de pago, es mis datos personales, así es que yo tengo derecho a acceder a los mismos y la entidad tiene la obligación de dar. Diferente es el caso que yo pida las boletas de pago de mi compañero de trabajo. En ese caso, si estamos en el sector público, la autoridad te puede dar solamente lo que se paga al servidor, más está prohibido, porque así lo ha indicado el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, otorgar información sobre los descuentos que sufre el servidor público. Doctor, buenas noches. Sí, dígame. Una preguntita, doctor. En cuanto al principio que trató respecto al abandono del procedimiento, hay un caso concreto, por ejemplo, se presentó el anteaño pasado, solicitando certificado de posesión para efectos de saneamiento físico legal de un inmueble rústico, y el alcalde ya hasta la fecha, habían pasado ya prácticamente 2 años y no hay el impulso de oficio. ¿Ese se puede decir que se fue en abandono o qué medidas se puede tomar para poder No, en ese evitar caso no hay abandono. Lo que podría hacer impulso? son dos figuras. Presentar una queja por defecto de tramitación. En el internet coloca modelo de queja, cambia los datos a lo que usted tiene y lo presenta. Segundo, puede interponer un recurso administrativo contra el silencio negativo, ¿ya? Y eso va a generar que se emita un pronunciamiento sobre su pedido. También podría hacer uso de denuncia administrativa. Ahí también en el internet pone modelo de denuncia administrativa, cambia los datos y lo presenta. ¿Y dónde se presenta? ¿A la misma municipalidad? Correcto, a la misma municipalidad. Ya, muchas gracias, doctor.
Buenas noches. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. En el caso del derecho electoral, en lo que son las elecciones, hay una posibilidad de dispensa para los electores, que les obliga muchas veces, en su mayoría, solicitan un certificado médico que justifique su imposibilidad. Pero da el caso de que hay personas que no lo tienen al momento o por X razones económicas no pueden disponer de un certificado, una constancia que le habilite la solicitud de dispensa. Ante un hecho evidente, comprobación evidente por parte de la autoridad, se puede otorgar esa dispensa sin perjudicar el accionar de la autoridad. Mm, Generalmente la autoridad debe corroborar la causa objetiva de la dispensa, si es que el administrado debe acreditar con prueba el hecho. Usted me dice, ¿el administrado qué podría hacer? Bueno, el administrado puede presentar una declaración jurada de que se ha generado un determinado hecho y que se somete a las responsabilidades de ley en caso de ser falsa la información. Eso podría intentar, pero siempre queda a discrecionalidad de la entidad el aceptar o no esa declaración jurada. Claro, excelente salida, doctor. Gracias por el alcance. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. En mi zona, en Junín, he estado tramitando a efectos de una posterior sucesión intestada en diversas municipalidades la rectificación de nombre de los padres, porque ha habido uno u otro error. Pero las diferentes municipalidades, hasta tres, cada una tiene unas, primero, requerimientos diferentes y segundo, soluciones diferentes. Lo que la otra, una acepta y la otra no acepta. Y así, ¿no? Es diversas soluciones para el mismo pedido, situaciones equivalentes. ¿Qué podemos hacer en términos generales para solucionar este problema? En ese caso, Gracias. como es un procedimiento que se sigue en todas las municipalidades, se puede proponer a la presidencia del Consejo de Ministros un procedimiento administrativo estandarizado, donde se establezca los mismos requisitos, los cuales deben ser observables por todas las municipalidades a nivel nacional. En su caso también, si es que es un ciudadano, también podría esto poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Conforme a la Constitución, una de sus funciones también es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Así es que podría ser a través de ella que se canalice la posibilidad de eh, estandarizar este tipo de procedimientos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, una consulta. Le comento lo que sucede en mi entidad. Muchas veces trabajadores, los trabajadores solicitan boletas de pago, ¿no? Pero en el momento que a veces lo solicitan recursos humanos, ¿no? Pero en el momento que se demoran o esta área en tramitar ello, lo solicitan por acceso a la información pública, porque ese tiene un plazo de 10 días para responder, ¿no? ¿Esta figura es correcta o no sé si me podría comentar algo sobre ello? Gracias. Am, sí, es una figura correcta. Tiene que, siempre se tiene que observar los plazos correspondientes y emitir una respuesta al administrado. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Un, un posicionario puede solicitar los documentos que dio origen a la inscripción de otro posicionario, alegando que ese posicionario está en su terreno. Sí, puede solicitarlo, pero en ese caso ya será la municipalidad la que establezca si es que tiene un registro, si va a otorgar o no el certificado de posesión.
En su caso, forma un procedimiento trilateral respecto del cual la autoridad tendrá que decidir a quién le corresponde el certificado de posesión. En su Doctor, caso, yo declarar trabajo en la la, nulidad de sí, los emitidos. sí, doctor, yo trabajo en la municipalidad como asesor legal. Entonces, pasa de que un ciudadano dice que me otorguen todos los documentos que de origen a la expedición o la inscripción para el pago de impuesto predial de la persona X, porque esta persona está posesionada en el terreno del cual también yo soy posesionario. De Hay repente no que dice la... comunicar a la otra persona de la solicitud para que presente sus descargos, Ah, ya, por generándose supuesto. un trilateral. Ujú. Mm, Y ahí, bien, con las dos versiones, sí. recién la autoridad tiene que hacer. En ese caso se produce la figura del tercero al procedimiento administrativo conocido, así que tienen que notificarlo y ya dirá lo que tiene que decir y ustedes ya resuelven. Doctor, disculpe, una pregunta más. Bueno, la clase de ayer está muy interesante. La clase, doctor, me quedó una duda. ¿Posible? Muy bien. Sí, bueno, ya me queda un minuto. Dígame. Doctor, en cuanto a las vías de hecho, usted habló del despido arbitrario, que es una de las formas de un hecho material. ¿Qué pasa si el trabajador que ya no lo han renovado su contrato solicita bueno, obviamente envía la carta o simplemente no solicita su reposición? El hecho de haber solicitado su reposición, le han dado respuesta con un acto administrativo, con toda la formalidad de ley. ¿Eso implica que necesariamente ese acto administrativo tiene que acotarse a la vía administrativa o puede ir vía proceso contencioso administrativo, ya con la excepción que la ley establece? Bueno, hay La- una excepción al agotamiento de la vía administrativa. También dice que existe una excepción al agotamiento cuando se afecta el derecho fundamental a la remuneración. Cuando hay despido, implica que ya no hay remuneración, entonces está violando el contenido esencial de la remuneración. Por lo tanto, no es necesario agotar la vía administrativa. Se puede sí, hacer uso de pero en esa el figura. hipotético caso que hizo uso de su escrito de reposición, le contestaron, eso no tiene ya importancia. Bueno, eso ya es un caso concreto. Sí, cierto, muchas gracias, está muy amable. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas Buenas noches. noches. Excelente su exposición. Doctor, Una pregunta. aló, doctor, buenas noches. Doc- ¿Me escucha? Aló, doctor. Solamente respondo las preguntas de la señora Marlene y Gina y ya damos por concluido, ¿ya? A ver, señora Bien, Gina, diga gracias. usted primero. Ya, está bien. Buenas noches, doctor. Sí, felicidades por dar la gran exposición. Doctor, le quería hacer una pregunta. Sí, bueno, yo estoy trabajando actualmente como apoyo en la oficina del PAT. Por tanto, he encontrado algunos expedientes del anterior secretario técnico en donde no cumplían justamente lo que usted había explicado de antes sobre la notificación. Es un caso, por ejemplo, que ha sido el 29 de noviembre del 2023 y la notificación que hacen es el 2 de diciembre del 2024. Entonces, por eso yo quería saber si estoy haciendo el modelo más o menos de cómo sustentar de que no, pues no era más que todo para una prescripción, ¿no? Ese hecho del expediente. Y ahora no sé cómo lo podría hacer yo. ¿Quién lo firmaría? ¿El nuevo secretario técnico o el jefe de recursos humanos? El secretario técnico debe informar al jefe de recursos humanos para que él proyecte la resolución, la cual debe ser firmada por el titular de la entidad, Ah, disponiendo ya, la prescripción. ya. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya. Dígame, señora Marlene. Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. ¿Cómo se procede, doctor, o qué procedería? ¿Sabe que en un caso, en un caso de procedimiento administrativo sancionador, donde a una persona, a un funcionario que lo han sancionado, eh, no se le ha notificado debidamente y él al debidamente notificado no ha tenido no ha podido apelar, ¿ya? Y entonces él ha procedido a realizar su demanda en vía contenciosa administrativa. Pero ahora que sale la Contraloría de que no ha agotado la vía administrativa,
pero él no ha podido agotar la vía administrativa porque ha tenido desconocimiento de la resolución de la sanción. ¿Cómo se procede ahí, doctor? Miren, van a disculpar, pero esto no es un evento para absolver consultas privadas. Es un evento académico donde pueden poner casos referentes a principios del procedimiento administrativo, lo cual va a ser útil para las personas que están viendo el curso con fines académicos. En ese caso, en el caso que comenta su compañera, la demanda debe ser, está mal planteada y van a declarar infundada, porque antes de hacer eso, si no le notificaron, debió solicitar que se declare la ineficacia del acto administrativo. Cuando le decían no, debió apelar, que cuando le dijeron no, recién presentó una demanda contenciosa administrativa solicitando la ineficacia del acto administrativo. En ese caso, lo que estaríamos viendo ya, yendo a nuestro tema del día de hoy, es ver el tema del debido procedimiento referente al derecho a una notificación válida. La notificación válida implica la eficacia del acto administrativo. Si es que no se ha hecho una notificación válida, el acto administrativo es ineficaz. Por lo tanto, no podría solicitar su nulidad. Entonces, esa demanda va a ser declarada infundada por existir caducidad. Y con eso se culmina el procedimiento contencioso administrativo en ese caso. Entonces, con eso concluimos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.